Hoy abrí una caja con las cosas de mi hermana y, al leer la última carta, entendí que no la había perdido. La había perdido para siempre por mi culpa. Nunca fui de guardar rencores en voz alta. Me alejé de Ana hace 15 años con la misma frialdad con la que cerré la puerta de su cuarto la noche que gritó y se fue. Fue una pelea tonta. Una discusión por dinero, por orgullo, por palabras que duelen y no se retractan. Se fue. Se fue. Y no supe más de ella. Hace 2 semanas recibí una notificación. La casera me pedía que viniera a recoger una caja con efectos personales que Ana había dejado en el apartamento. Ella no volvió, ¿verdad? Le pregunté cuando puse el pie en el edificio. La casera negó con la cabeza, con la mirada de quien guarda historias rotas en el bolsillo. Entré en su departamento después de tanto tiempo y todo olía a polvo y a temporada vieja de invierno. Libros apilados, tazas de café en la cocina, una planta que se negaba a morirse. Abrí la caja en la mesa de la cocina. Dentro había fotos, la cara de Ana joven riendo en la playa, un álbum escolar y una libreta de tapas gastadas. Al fondo, doblada con cuidado, una carta con mi nombre. La carta no empezaba con disculpas. Empezaba con: si estás leyendo esto, es porque lo hice bien. Leí en voz baja, casi sin querer creer cada línea. Ana contaba cómo, después de irse, había pasado meses intentando construir algo lejos del ruido de la familia. Cómo trabajó de día y de noche. Cómo a veces comía una sola vez para ahorrar. No hablaba de grandes triunfos, hablaba de pequeños actos insistentes, como pagar una deuda que yo tenía sin que yo lo supiera, o mandar un sobre anónimo con paralibros cuando mi hija comenzó la secundaria. La carta era una confesión y un reproche envuelto en ternura. Me contó que la noche que se fue, había descubierto algo que yo no sabía. Yo estaba a punto de cometer un error enorme, un préstamo que iba a arruinar a toda la familia si lo firmábamos juntos. Ella me salvó de firmarlo. Se lo guardó todo en silencio. Se fue para que yo pudiera respirarme sin sentir su sombra encima. Pero en el camino se fue también de mí, y en su intención de protegerme, me convirtió en la persona que la odió por irse. No había solo palabras, había recibos. Pequeños sobres con comprobantes de transferencias a mi cuenta y a la cuenta de mi hija durante años. Libros, una consulta médica, la reparación del auto que nunca supe quién pagó. Ella lo había hecho sin buscar reconocimiento. Ella había decidido que mi vida valía más que su presencia. Me senté en la mesa con la carta en la mano y por primera vez en 15 años entendí que mi silencio había sido más violento que su abandono. Creí que me había protegido. En realidad, la había condenado a que era a hacerlo sola. Me enojé conmigo muchas cosas en ese momento, pero sobre todo con la soberbia que me impidió llamar. Porque si ella se fue para cuidarme, yo me había quedado para culparla. Salí del departamento con la carta apretada en el bolsillo. Intenté llamarla al número que tenía en una vieja libreta. Tono ocupado. Probé con el correo electrónico. Rebotado. Pregunté en compañía de seguros y amigos comunes. Nadie parecía saber a ciencia cierta dónde estaba. La carta decía que había hecho lo que tenía que hacer y que no esperara a encontrarla. Que a veces el amor consiste en desaparecer para que el otro pueda vivir. Ahora, cada vez que mi hija me abraza, siento a Ana en esa cercanía. Siento su sacrificio como una deuda que no puedo saldar con palabras. Fui egoísta. La dejé sola por orgullo. Y no sé si la encontraré para agradecerle o para pedir perdón. Lo único cierto es que la carta me dejó algo que nunca imaginé. Una culpa enorme y, junto a ella, la última lección de mi hermana. Si algún día vuelves a aparecer, Ana, quiero que sepas que leí la carta. Y que esta vez no me voy a ir.